nosotros en Diario del Pueblo tenemos como costumbre, con alguna periodicidad, solicitar la presencia del doctor Eduardo Sánchez Lobatón, de la nueva generación de dirigentes políticos del Partido Revolucionario Dominicano, porque con él nosotros podemos calar un poco la situación interna, a pesar de que él no es ni independiente ni serio, como se proclamaban en aquellos tiempos, de que independiente y serio, y por tanto él es un partidario, político activo, con preferencia, igual que todos nosotros, y no hay un cura que sea independiente y serio, ni uno solo. Bueno, lo de independiente sí, ahora lo de serio, yo creo que todos nos consideramos serio. Porque se dice es consustancial a la persona, no hay que enarbolarlo. Cuando decíamos antes, independiente y serio, era que no tenía mácula. Ni ninguna dependencia. Ni ninguna dependencia. Ay, perfección divina. Todos somos pecadores. Sí, Eduardo, perfección divina. Buenos días, Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Muy contento de estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias. Mira, aunque Pedro inicia diciendo que contigo es bueno calar la situación interna del Partido Revolucionario Dominicano, que es así, porque tú eres una persona bastante racional, ¿verdad? Lo que está en la palestra ahora, en este momento, es el desempeño del gobierno de acuerdo a la encuesta Gallup, que comienza a publicarse hoy, y empezó con 3 números. Un 80% por el desempeño del gobierno, de la administración del presidente Danilo Medina. Un 86% per se, o sea, el presidente de la República como activo político. Y un 73%, que es, yo digo que debe ser y es muy importante para cualquier gobernante y para cualquier proyecto político de nación, es de confianza de la población de que las cosas van a seguir marchando bien. ¿Cómo tú ves esos números y esa situación? Yo creo que es innegable y yo creo que hay que quitarse el sombrero frente al hecho de que Danilo Medina, en la figura de Danilo Medina, ha podido calar y ha podido generar un contraste con el gobierno de Leonel Fernández por aquello del endosiamiento, la prepotencia, todos los desmanes del desgobierno del presidente Fernández, y el presidente Medina ha podido generar esa demarcación, que no siempre es tan fácil porque ambos vienen de un partido político, tienen una formación parecida. Entonces yo creo que eso, combatir eso en este momento es estéril, porque ahí están las mediciones populares. Y yo creo que ese es el primer mensaje que da ese estudio sociológico o de preferencia. Ahora bien, yo soy de los que creo que las encuestas son fotografías momentáneas, muy pero muy variables. Y yo creo que esa popularidad, ese cínit de popularidad, en ella subyace una amenaza. Subyace una amenaza porque si el gobierno dominicano se ampara a esas encuestas, a ese deseo de popularidad, y deja de lado el hecho de que los problemas medulares de esta sociedad, no hay uno solo que esté en camino de resolverse, puede darse con una variación de esas encuestas de popularidad de manera abrupta, como ha sucedido en otros países de América Latina. En los países, y eso está estudiado inclusive, los países que tienen un alto nivel de miseria, un alto nivel de desigualdad económica, las preferencias electorales son muy volátiles y se transforman de manera abrumadora. Ahora mismo en las elecciones que acaban de pasar, ustedes recordarán como en diciembre, de todas las encuestas le daban a la candidatura opositora que nosotros apoyábamos, el presidente Mejía en ese momento, una ventaja entre 20 y 15 puntos. Y a escasos 5 o 6 meses, las elecciones arrojaron un resultado diferente, al margen de todos los desmanes y el presupuesto nacional y todo eso. Entonces, yo creo que si yo fuera parte del gobierno, yo estuviera evidentemente contento con esa situación, pero yo creo que debiera generarse un verdadero estudio de las necesidades del país, porque las encuestas no van al supermercado. Pero hay dos cosas. Las encuestas no pagan la luz eléctrica. Las encuestas no hacen que ahora, como tuve yo que ver con muchísimos compañeros aquí en la capital del partido, la tragedia que fue el volver a la escuela para los padres, donde nosotros tenemos un presupuesto nacional que aprobaba una partida para pagar libros en las escuelas públicas,
y yo tuve que ver como amigos y compañeros que tienen sus hijos en escuela pública tuvieron que comprar los libros, o sea, una serie de tragedias, y eso no se resuelve con encuestas. Entonces, la encuesta para mí es una anestesia. Es una anestesia que tú le pones al paciente, pero la encuesta no es medicina, no cura la enfermedad. Pero hay dos cosas, doctor. Primero es que esa encuesta se produce un año después, después de un año de ejercicio. O sea, que se mantiene un apoyo. O sea, se mantiene eso, como dice, sigue la luna de miel, como titula el periódico. Que es un reconocimiento de la sociedad, el reconocimiento de la sociedad. Es un año en que reconocimiento de la sociedad, no, reconocimiento de las 1.400 o 1.200 personas que fueron. No, pero usted es un técnico, usted sabe que una muestra bien seleccionada no, pero yo lo que estoy expresa diciendo, una realidad. Yo lo que estoy diciendo es que si bien es cierto que la encuesta refleja una virtud del ejercicio gubernamental del presidente Medina, en mi opinión, en eso subyace una amenaza, porque subyace la amenaza de la celebración, subyace la amenaza de la complacencia, subyace la amenaza de felicitarnos por una situación que cuando tú vas a los indicadores sociales, cuando tú vas a la problemática medular de este país, la seguridad ciudadana, la energía eléctrica, la educación. Pero la educación que es medular y la salud que es medular sale muy bien ponderada también en la encuesta. Pero ahí es que yo por eso digo, quiero decir. Mire que yo digo, si usted toma esos números y lo ve como un fin en sí mismos y los ve como un hecho de felicitación, el gobierno del presidente Medina va a tener sorpresas desagradables en el corto plazo. Pero, eso es lo único que yo estoy diciendo. Eso es lo único que yo estoy diciendo. Eso es lo único que yo estoy diciendo. Además, esa es la virtualidad que hay con el asunto de las encuestas. No se debe dudar de que una muestra de 1.400, es más, los Estados Unidos, que son 300 millones, se toman 1.000 muestras nada más. Lo único que son también representativos. No, eso expresan una sociedad. Eso responde a un estudio matemático. Y a una composición social y económica que es muy bien, es representativa. Bien, ahora, como dice, es una fotografía del momento. Claro. Cierto. Y eso puede perfectamente variar. Y lo peligroso de eso es cuando los gobiernos son seguidores de las encuestas y no de los indicadores sociales. Porque las encuestas son una fotografía del momento, pero el indicador social te predice hacia dónde va la población. Y una población que no tiene seguridad ciudadana, que no tiene educación... Es previsible que se dañe. Es previsible que va a generar una respuesta. Pero y eso es lo que yo estoy diciendo. Tiene razón. Las encuestas, eso es una anestesia, pero no es una medicina. Eduardo. Son dos cosas diferentes. Esos son indicadores de por dónde actuar. Eso es un calmante que tú te tomas para quitarte la fiebre, que te dura 6 horas. Pero si tú no te tomas el antibiótico, no se te quita la fiebre. ¿Tú dices, Héctor, Eduardo. Eso es un vinazolo, un calmantico. Ahora lo que sí sorprende el juicio es, Eduardo, que ha planteado que no ve nada como aporte de la administración. Y digo que es un contraste la opinión con lo que está ocurriendo en el escenario. Por ejemplo, el gobierno acaba de presentar su propuesta por un pacto por la educación. En el sistema de salud ha visto todos los esfuerzos que han estado ocurriendo. Incluso se quitó la cuota de recuperación, las mejoras en los servicios, los esfuerzos para el suministro de medicamentos, que no falten, todo esto de la habilitación de los hospitales, que incluyen, además de la mejora de las instalaciones existentes, ampliación. Pero el programa del año escolar presente, usted vio el grito de la gente de clase media con los colegios y los libros. En las escuelas públicas se ha hecho el esfuerzo también de suministrarles los libros. Bueno, mire, entonces, uno ve movimiento en salud, movimiento en educación, los programas sociales se han mantenido, incluso se han agregado más familias a los programas sociales, y ha visto estos esfuerzos que contrasta cuando dice, bueno, no está pasando nada. No, pero yo no soy de los que veo la política como una guerra sin sentido, una guerra a muerte. Yo no he dicho que no está pasando nada, y yo creo que al presidente Medina hay cosas que se le pueden reconocer. Hay áreas que se le pueden reconocer de un buen desempeño. Por ejemplo, usted menciona algunas, yo estoy de acuerdo con algunas, con otras no, pero por ejemplo, yo creo que el Ministerio de Obras Públicas se le ve una presencia, se le ve una situación. Yo creo que también en las áreas
administrativa y en otras áreas el presidente Medina ha dado muestras de una diferencia. Ahora, a lo que yo me refiero es a los problemas estructurales de esta sociedad. Por ejemplo, fue un grito social generalizado el tema del 4% de la educación. Y aparentemente eso ha sido consignado en el presupuesto. Ahora, cuando tú vas a la ejecución de eso, cuando tú vas a los resultados de eso, permítame diferir de esa situación. Y parece que el presidente Medina estaba de acuerdo conmigo, porque el único ministerio de importancia que ha cambiado fue el Ministerio de Educación. O sea que parece que él estuvo de acuerdo con que eso no andaba marchando bien. Con el tema de la vuelta a la escuela pública, no ni siquiera yo como dirigente opositor que lo digo, fue el presidente de la Cámara de Diputados, el que dio el presidente de la Cámara de Diputados, miembro del comité político del PLD, el que da la clarinada de alarma que lo que está sucediendo con los libros escolares es una estafa y una locura. La pena es que el buen amigo Abel ni produce un sometimiento, ni interpela a nadie, ni simplemente sale entre días en los periódicos, las fotos, de nuevo la popularidad, de nuevo a las encuestas, de nuevo tratando de hacer una marca política, no resolver el problema medular. Porque la Cámara de Diputados protesta por los libros escolares después de que todos hemos comprado los libros escolares, sí, y no produce, ¿sabes para qué? Para cubrir el expediente. No, para salir en la prensa. Para salir en la prensa. La primera plana seducen de manera increíble. Sí. Entonces, esa situación es mi queja con el presidente Medina. Otra cosa, uno de los grandes problemas, y lo hablábamos fuera de cámara aquí con algunos detalles que algún día sería bueno compartir con los televidentes, aquí tenemos que dar un ejemplo moralizador. Este país no puede seguir expuesto a todo y que nada nos importe ni nos sorprenda. Y yo creo que una de las grandes deudas, y yo todavía tengo esperanza en mi buen amigo, mi respetado colega, una persona que yo creo que es seria, que es correcta, que es Francisco Domínguez Brito. Yo quisiera ver a Francisco Domínguez Brito o al Ministerio Público de esta gestión gubernamental tratar de esclarecer algunos de los problemas. En esta semana había un senador del país que decía que había pagado 100 millones en impuestos en los últimos años. Y cuando tú vas a sus declaraciones de bienes, la declaración de bienes, cuando él entra como senador, dice que son 16 millones de pesos. Entonces tú tienes una declaración de bienes con 16 millones de pesos, pero pagaste impuestos por 100. Sería la única persona en la historia de la humanidad que ha pagado más impuestos de lo que tiene. Óyeme, esas son cosas, incongruencias, que no es que demuestran, yo creo que eso puede ser un error contable o lo que tú quieras, pero eso demuestra que ni les importa. No es que yo tengo que cuidarme, no. Es que esto es a la clara y sin ningún problema. Entonces yo creo que eso es un enfoque, que el gobierno dominicano, aunque quizá no sea popular meterse en el tema, aunque quizá el tema de la corrupción no esté en los primeros índices de importancia, si nosotros seguimos por esa vía, señores, nosotros vamos a desacreditar a toda la clase política dominicana. Y cuando se desacredita toda una clase política, entonces vamos al experimento de Venezuela. Así es. Y hablen con cualquier amigo venezolano. En Venezuela tuvo un supermercado y es posible que cosas como jabón tú no encuentres por la crisis económica que hay en Venezuela. Pero tú te vas a otras sociedades que han tenido esos traumas con experimentos electorales fuera de la clase política y la cosa es mucho peor. Entonces nosotros tenemos que tratar de salvar la clase política. Y la única manera de salvarla es de separar a las personas que hacen de la política una industria de negocios privados y a los otros que hacen de la política un ejercicio real de búsqueda de poder, de búsqueda de luchas de ideas. O sea, no podemos seguir con el cuento de que todos los políticos no sirven, porque eso no es verdad. En el mismo Partido de la Liberación Dominicana hay gente que le ha dedicado su vida al servicio público y que no se han hecho ricos. O sea, que no estoy hablando de que sea un tema de Licey contra Escogido. O sea, yo lo que digo es que el gobierno dominicano tiene una responsabilidad de explicarnos a nosotros dónde está el déficit de cientos de miles de millones de pesos. ¿Y dónde está el ejercicio presupuestario de los últimos 10 años en obra pública? ¿Dónde está? Pero usted sabe lo que es en un país que la presidenta de la Cámara de Cuentas dice que con lo que se ha perdido pudiéramos hacer otra república. Y aquí no pasa nada. En cualquier otro país del mundo, la presidenta de la Cámara de Cuentas hubiera sido interpelada por el Congreso, estuviera sometida a la justicia. Pero usted sabe lo que usted dice, yo soy el encargado de fiscalizar este canal. Y yo digo, mira, con lo que se ha perdido en este canal podemos hacer otro canal. Y no pasa nada, nada pasa. Sale en la 9ª página de un diario. Entonces hoy el 80% de popularidad, ¡ah, qué bien! Felicidades, vamos perfectamente bien. Perfectamente bien. Y la presidenta de la Cámara de Cuentas dice que hay un país que sobra. O sea que pudiéramos hacer otra república. Oye, pero eso es una cosa para uno trancarse en su casa, botar la llave y no salir de ahí.
Háblenos de la situación interna brevemente, ahí que se fue el La tiempo. situación interna. brevemente. Un minuto. Miren, yo creo que los mejores días del PRD están por venir. Estoy muy optimista y muy entusiasta. Creo que lo primero que se ha logrado en estas últimas 4 o 5 semanas es que ya por lo menos los ataques no se perciben. No se perciben los insultos, no se perciben. Yo creo que hay un buen clima para retomar la sagrada labor histórica que tiene el PRD, que es hacer contrapeso, que es hacer oposición. Yo creo que vamos dirigidos a eso y cualquier dirigente dentro del PRD que no entienda eso, llámese como se llame, quedará relegado a la irrelevancia, porque los procesos políticos no se detienen. Y el PRD, que no lo destruyó Trujillo, que no lo destruyó Balaguer, que no los han destruido ni siquiera nuestras propias divisiones, no es verdad que ahora va a sucumbir. Los mejores días del PRD están por venir y usted verá que antes de que finalice el año tendremos un PRD unificado y dispuesto a asumir su papel. Antes de que termine el año. Antes de que termine. Estamos hablando del 31 de diciembre. Eso lo avisoró Leonel Fernández en Sí, un artículo de sí, este fin de semana. Ustedes van a ver que Se Hay van a una unir. entrevista que parece que nos dio, que después nos dio. retoma, bueno. Él dice que eso se resuelve. Dice César Medina pues, en un artículo que él le confesó Su convicción. que su convicción de que el PRD va a resolver y se va a relanzar. Porque es así, es lo que siempre acontece. Claro, claro. Bueno, agradecemos mucho al doctor Eduardo Sanz Lobatón que haya accedido a estar con nosotros con esta frecuencia. Un hombre Y apreciado Siempre que aquí. venga, muy apreciado. tengo una gran distinción por este programa porque Gracias, Eduardo. puedo decir que tratan a uno diferente. muchas gracias, Gracias, Eduardo. doctor. Mire, pero por ahí tenemos a la licenciada Guadalupe Valdés, que es diputada de la República y por tanto debemos conversar con ella y aunque nos quede poco tiempo tenemos que aprovecharlo al máximo. Así que vamos a decirle al señor director allá arriba que no pase con la frecuencia que la cantidad enorme de anuncios, que venga entonces y nos dé paso a Guadalupe. Dicen que están las regresamos en un finanzas momento. ahí.